El proyecto Aplico es un proyecto piloto que fue desarrollado el año pasado. Hemos hecho este proyecto para dar oportunidades laborales a los jóvenes del Alto en tema de programación y de cómo utilizar las redes sociales para mejorar su negocio. Para el CECI es importante de trabajar sobre este tema porque hay realmente una necesidad de apoyar a las jóvenes mujeres para que puedan acceder al mercado laboral. En sí estamos en el edificio del Espacio Joven, que es un proyecto destinado a que los jóvenes puedan pasar su tiempo libre en este espacio. En este espacio brindamos capacitaciones en el área tecnológica, en el área de robótica, Arduino, en el área de programación y la parte de diseño con los diferentes jóvenes. En sí este ambiente está destinado para que los jóvenes puedan crear sus proyectos de vida, fortalecerse y podamos brindarles algunas herramientas futuras que les puedan servir para su desarrollo integral personal. En Aplico aprendí una correcta manera de poder entrar a las redes sociales, de manejar nuestra empresa en base a las redes sociales, cómo entender además las redes sociales, qué sé yo, el diseño gráfico y poder utilizarlo para nuestra empresa. Todavía estoy viendo el nombre, pero quiero hacer una pastelería vegana. Mi público serían los jóvenes, entonces los medios de las redes sociales son súper importantes porque es en donde están los jóvenes, es en donde puedo captarles y donde más puedo llegar hacia ellos. Entonces es un medio necesario para poder llegar al público y a la gente a la que quiero llegar con mi producto. El año pasado he apoyado en Aplico, es un proyecto donde apoyan a jóvenes, a mujeres más que todo, en la inserción laboral, donde enseñaban redes sociales para emprendimiento y también programación, ¿no? Para programar sus propias páginas, algunas personas que tenían un emprendimiento ya hecho. Tengo dos pasiones. La primera es el emprendimiento y la segunda es desarrollar programas, sistemas, todo lo que tiene que ver con tecnología. El programa Aplico fue muy beneficioso para mí porque aprendimos lo que es a programar páginas web y además de todo eso hice una red de contactos con las cuales formé comunidad. Mi sueño es un poco grande, pero sé que se puede lograr, es que de acá a 10 años la ciudad del Alto sea una potencia en Bolivia y a nivel Latinoamérica en cuanto a la exportación y creación de software y por supuesto la creación de futuras startups. Es un sector con mucho más varones y entonces nosotros como organización queremos que las mujeres sean agentes de cambio y el proyecto Aplico realmente fue todo éxitos. Casi todos, creo que es 85%, dicen que pueden utilizar los conocimientos aprendidos en su vida. A mí el proyecto Aplico me sirvió además para poder impulsar a otras empresas de las de mis amigas que estaban empezando también, porque en nuestros medios no nos enseñan cómo utilizar el internet, entonces realmente la gente no sabe. Entonces pude darles como una pequeña guía para que puedan entrar dentro de Facebook, por ejemplo, y así llegar a otras personas a las que les interese su arte o la comida que ellos estaban ofreciendo. Así también nosotros podamos entrar dentro del mundo de las redes sociales. Las redes sociales son buenas en el contexto de poder manejarlo bien en información, en publicidad,
y para eso necesitamos más oportunidades para poder conocer estas redes sociales y el buen manejo de las redes sociales. Esto nos hace que los jóvenes en esta nueva etapa del mundo digital puedan tener más oportunidades de empleo, abrirse más espacios laborales, que es incluso donde más falta personas capacitadas en esas áreas tecnológicas. Después que hace el año pasado y este año aparecieron nuevas comunidades y hoy, al día de hoy, en ambas ciudades, en el departamento de La Paz específicamente, se cuenta con alrededor de 30 comunidades de tecnología y emprendimiento, lo cual ha hecho que empresas y startups empiecen a llegar acá al departamento de La Paz. La tecnología no requiere mucho dinero, a diferencia de otras industrias, entonces sería muy beneficioso mientras más startups, más empresas de tecnología hayan en la ciudad del Alto, pues se va a reducir la brecha de trabajo, ¿no? Todo eso para que las mujeres sean agentes del cambio, que están en puesto de poder y de mejorar la situación de igualdad en el país también. A cualquier lado que vas siempre hay programadores, en cualquier evento tecnológico que vas siempre hay más chicos que chicas, entonces sí es muy importante reducir esa brecha, ¿no? Es por la historia, ¿no? Hace tiempo muchos, por ejemplo en Bolivia, muchas mujeres no podían acceder a la educación. Creo que realmente como organización en Bolivia es clave de trabajar con los jóvenes. Ellos representan el futuro del país y que ellos realmente tienen las ideas novadoras. Lo más difícil, creo yo, para las mujeres y normalmente están solas, no tienen apoyo de nadie, no tienen cursos, no tienen dónde poder acudir a entender mejor, entonces por eso ha sido importante, Aplico.